Límite Fronterizo, conversaciones archivísticas en cuarentena, son una conversación profesional, pero también afectiva con nuestros pares del mundo de la archivística o archivología. Estos diálogos son un cuarto acercamiento entre el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile y el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Antes que todo, agradezco la invitación a poder participar de este nuevo encuentro de Límite Fronterizo. Agradezco a los organizadores. Y bueno, me presento. Mi nombre es Pilar Díaz Ellis, soy archivera, archivista. Estudié historia inicialmente y luego me especialicé en archivística a través de diversos estudios, posgrados y actualizaciones en general. He trabajado en instituciones públicas, privadas, universitarias, tribunales, siempre en el ámbito de los archivos, y actualmente trabajo en el Archivo Nacional en el área del documento electrónico, transferencia de documentos electrónicos y los datos de los archivos. ¿Es posible que puedas explicarnos cuáles son las diferencias entre los procesos clasificatorios archivísticos y los procesos clasificatorios museológicos? Con relación a la pregunta que me realizas, los procesos clasificatorios en el ámbito de los archivos y los museos claramente difieren mucho entre sí, son muy diferentes. Y esto es lógico porque efectivamente, si bien son instituciones que se asocian al área cultural, tanto la biblioteca, los archivos y los museos, y se piensan que prácticamente son lo mismo, que cumplen las mismas finalidades, en realidad no es así. ¿Ya? Son instituciones que tienen una génesis diferente, un objetivo diferente, un objeto de estudio diferente y una metodología también propia de cada una de las disciplinas. En ese sentido, es importante recordar, ¿no es cierto?, que los archivos están compuestos por documentos que registran decisiones, acciones, actos administrativos, ¿no es cierto? Una institución, ya sea grande, pequeña, una institución pública o privada, puede ser una junta de vecinos o un ministerio, pues, así como para poner de diferentes tipos de instituciones, generan archivos. ¿Por qué? Porque para funcionar deben generar documentos donde se formalicen las acciones y las decisiones que se toman. Por ejemplo, yo siempre digo, el Estado actúa a través de los documentos, a través de la palabra escrita. Por ejemplo, un presidente puede dar un discurso muy bonito diciendo que va a hacer muchas cosas, sin embargo, nada de eso se ejecuta mientras no hayan documentos firmados que sigan la lógica de cómo se ejecutan las políticas, ¿no es cierto?, o se distribuyen los recursos, o cualquier área que sea, tiene que estar reflejada en los documentos. ¿Qué van a hacer posteriormente? Van a empezar a conformar lo que es el archivo de ese gobierno en particular, en este caso. Entonces, son instituciones diferentes. Los archivos, si bien hay muchas instituciones, hay muchos museos que tienen archivos como acervos documentales y que los guardan en sus colecciones, el trabajo debe ser diferente con la colección de objetos que propiamente y buenamente deben conservar los museos que con los archivos. El archivo no es una colección de documentos. El archivo, para que siga teniendo valor y siga siendo fuente de información fidedigna y tenga documentos válidos, auténticos, íntegros, recuperables, usables, etc., debe conservar cierta organización archivística que nos va a permitir, a través de su estudio, efectivamente ver cómo ha funcionado una institución en particular, o incluso puede ser una familia o una persona, dependiendo cuál sea el alcance del archivo, y nos va a permitir a su vez la rendición de cuentas. Y este elemento no es menor, porque efectivamente los archivos, entre los beneficios que está el tener archivos y lo que nos permite el tener archivos para las instituciones, es que efectivamente nos va a permitir ser fiscalizados, nos va a permitir
poder revisar la historia de nuestra institución, cómo ha funcionado, sus fortalezas, sus debilidades, para ir mejorando también en el camino. Entonces, los archivos tienen un valor probatorio, de evidencia. Siempre se dice también que los archivos sirven para salvaguardar derechos de los ciudadanos, sobre todo cuando hablamos en el ámbito de la administración pública, ¿no es cierto? La decisión que tome un servicio público sobre mi solicitud debe quedar reflejada en un expediente que va a ser parte del archivo. Y yo puedo tener acceso a esa información y poder saber cuál fue la justificación de por qué, por ejemplo, un beneficio se me dio o no se me dio. En ese sentido, como te digo, yo creo que se muestra claramente, la biblioteca y los museos en particular tienen un fin cultural, nacen con un fin cultural que es poner en valor, relevar, ¿no es cierto?, la importancia de una colección, de un tema, de una materia en particular, y buscan la difusión de ese conocimiento. Y está muy bien. Pero el archivo, como te he explicado recién, tiene como otra génesis. Y en ese sentido, es importante que los podamos diferenciar y podamos gestionarlo cada uno de la forma que corresponde para no perder el valor. Porque si tendemos a unificar la forma de trabajo, el archivo va a dejar de ser archivo y va a ser solamente una colección de documentos que va a tener un valor informativo, pero nada más. En ese sentido, también me parece que es importante destacar o decir, o sea, toda institución tiene archivos y por tanto, todos los museos deben tener sus propios archivos. ¿En qué consisten? Son los archivos administrativos, en qué se ha invertido el presupuesto que han recibido, qué colecciones han tenido, cómo se ha gestionado, qué licitaciones se han realizado, los archivos de las personas, de los funcionarios que trabajan ahí también. Entonces, ese elemento es importante porque los museos pueden tener archivos como parte de su colección, como que fuera parte de los fondos que conservan, ¿no es cierto? Pero también tienen un archivo interior, el archivo del museo. Y eso es bastante relevante de considerar porque efectivamente a través también de la revisión de esos documentos, yo no solamente puedo fiscalizar cómo ha funcionado el museo, sino que también después puedo ver la evolución y cómo ha ido creciendo y qué fortalezas o qué elementos debo ponerle más énfasis o mayor control a futuro para que el museo saque a flote todo su potencial. Entonces, en síntesis, son instituciones diferentes, metodologías de trabajo diferentes, objetivos diferentes, génesis diferentes, y ahí es importante que se respete el profesionalismo para trabajar los archivos y para trabajar, por supuesto, los museos. ¿De qué manera crees que los archivos debiesen estar disponibles a la comunidad? ¿Eso sucede actualmente, al menos en los archivos históricos? Los archivos debiesen estar disponibles a la comunidad sí o sí. Claro y simple. Sabemos que en la práctica todo esto conlleva un trabajo no menor atrás, pero el archivo, y sobre todo en el ámbito histórico, ¿no es cierto?, cuando ya los documentos han pasado bastantes años desde que se originaron y los expedientes fueron cerrados, y cuando pasan a este archivo histórico, por supuesto debiesen ser de acceso público. Y no solamente ser de acceso público, sino que también debiesen ser difundidos, dinamizados, como el concepto que se utiliza ahora, ¿no es cierto? Hay que sacar al archivo de las cuatro paredes. Un archivo en las cuatro paredes no le sirve a nadie. Esa información necesita ser conocida. Los archivos son entidades vivas. Aunque uno piense y uno visualice un archivo así como que hoy, así como que todo mal, o sea, como que fuera algo muerto, algo que se deposita ahí y nunca más se toca. No, esa es una idea absolutamente out, que está fuera de vigencia, ¿no es cierto? Los archivos son entes que tienen que ser dinamizados. Es importante que se integren a la comunidad, que se les facilite
el acceso a los diferentes tipos de público que pueden tener. Y no solamente en el ámbito de los investigadores. En general, se ha, por muchos años, como que el archivo ha sido como un botín, entre comillas, ¿no es cierto?, de los investigadores. Es como que fueran nuestros únicos usuarios. Pero debemos sacarnos también esa idea y poder ampliar el foco, ¿no es cierto?, de las personas que efectivamente pueden conocer y utilizar los archivos porque estos tienen diferentes usos. No solamente a mí me interesan los documentos que hablen sobre mí, ¿no es cierto?, los expedientes que tienen las instituciones públicas que versen sobre mí como interesado, sino que también a través de los archivos yo efectivamente puedo rehacer historias, generar lazos con la comunidad de una institución en particular, ¿ya? Porque son testimonio vivo de cómo una institución, insisto, pública, privada, grande, pequeña, ha influido en su entorno. En ese sentido, me parece que es vital defender siempre que los archivos tienen que ser de acceso público. Y acá me gustaría relevar dos ideas fundamentales. Primero, estamos en este momento en nuestro país pasando un momento histórico, ¿no es cierto? Sabemos que la existencia de este proceso de la Convención Constitucional Constituyente es un momento clave, por todo lo que significa para nuestra historia e incluso a nivel internacional. Es un ejemplo que se está observando y se está mirando cómo evoluciona esto. La convención ya está generando documentos y esos documentos debemos conservarlos, debemos preservarlos, sobre todo porque muchos de estos van a estar en formato electrónico, y debemos conservar y organizarlos con criterios archivísticos. ¿Para qué? Para que no se entiendan como documentos aislados que fueron generados, sino que son parte en conjunto, en forma organizada, nos van a reflejar efectivamente cómo funcionó la convención, quiénes tomaron las decisiones, qué decisiones, a qué acuerdos, qué instituciones, qué organizaciones sociales, por ejemplo, se presentaron y expusieron sobre sus temas. Es muy importante destacar que este hecho tiene que ser señero y es fundamental para el ámbito de los archivos. ¿Es señero en qué sentido? Debemos exigir a las instituciones públicas que conserven sus documentos como corresponde, organizados, en buenas condiciones, porque son parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio documental. Y en el ámbito de la Convención Constitucional, aún más. O sea, yo en 5, 10, 15 años más, cualquier persona, o 50 años más, debe tener acceso a ese corpus documental organizado y debe poder rehacer la historia de este proceso y cómo se fueron tomando las decisiones, quiénes fueron los protagonistas, cuál fue el tiempo, cuánto tiempo se demoraron, qué comisiones hubo, como te digo, qué organización presentó, qué estudios hubo de apoyo, etc. Entonces, y todo eso va a ser histórico. Y acá viene el segundo elemento que me parece importante relevar. ¿Cuándo algo pasa a ser histórico? La archivística en general tuvo un fuerte desarrollo a mediados del siglo XX, pero teníamos otra situación en nuestra profesión, ¿ya? Veníamos con una tradición bastante como burocrática, donde la tecnología prácticamente no existía, y por ende hacer la comparativa de cómo era la archivística en ese tiempo a cómo es ahora, hay un cambio bastante importante, y es un desafío para todos los archiveros, los que trabajamos con los documentos día a día, ¿no es cierto?, que pensemos, repensemos, reflexionemos el para qué y cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Miremos afuera, hay normas, hay estándares internacionales que se están generando en este momento, porque claro, en un manual de archivística tradicional te dicen que los documentos pasan a ser históricos después de 25 o 50 años. Y ahí pueden ser públicos. 25 o 50 años, ¿no será mucho? Sobre todo en el ámbito tecnológico. Entonces es el momento de que tenemos que repensar muchos elementos. Pero eso claramente da como para otra sesión. Lo importante es que efectivamente
los archivos tienen que ser públicos. Los archivos nos pertenecen a todos, no solamente a la institución, y porque en el fondo son parte de nuestra historia y son parte de nuestro patrimonio, y por tanto debemos tener acceso a ellos. Y no solamente porque yo quiera tener acceso, sino que a la vez el archivo en sí mismo debe generar instancias de comunicación con la ciudadanía para generar esta conexión. ¿Ya? Yo puedo tener un archivo muy bonito, pero si no se utiliza la información que tiene, no es visitado, no genero ninguna instancia de comunicación, de difusión, no tiene ningún sentido. Entonces es importante que ambas partes, pues de alguna forma, seamos proactivos y yo como ciudadana pida información y a la vez el archivo me lo ofrezca. En nombre del Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile, en nombre de Richard Solís, su director, y en el mío propio, te damos enormes gracias por haber sido parte de esta 4ª edición de Límite Fronterizo.